Hola, ¿qué tal? Soy Lautaro Baradel, estudiante de Diseño Industrial y voy a presentarles el 100% Plus de la materia Taller de Producción 1. Para hablar de las curvas planas utilizadas en mis curvas cerradas, voy a explicar las superficies de las cuales parten. La superficie cónica, conoidica y tórica en este caso. La superficie cónica es una superficie reglada, radiada, dado que tiene una generatriz recta que revoluciona sobre una directriz curva. La superficie conoidica es una superficie reglada alaviada, ya que está generada por una recta que se proyecta sobre una curva. Es decir, tiene una generatriz curva y dos directrices, una curva y una recta. La superficie tórica tiene una generatriz curva que revoluciona sobre una directriz curva, por lo que es una curva de revolución. Una vez ya reconocidas las superficies, voy a explicar los seccionamientos que generan las curvas planas, empezando por la elipse y la circunferencia, que en este caso las contaremos como parte del seccionamiento de la superficie cónica. Sin embargo, no son exclusivas de esta superficie, dado que si generamos seccionamientos similares en un cilindro, obtendremos las mismas curvas. Bien, en este caso, para la circunferencia, en la superficie cónica, se realiza un seccionamiento paralelo a la base. En el caso de la elipse, en la superficie cónica, se genera un seccionamiento desde el vértice inferior hacia su lado opuesto, teniendo un ángulo menor al ángulo de la generatriz. Ahora bien, en el caso del ovoide conoidico y la gota conoidica, estas curvas simples sí que son exclusivas de esta superficie, es decir, no se encuentran en ningún seccionamiento de ninguna otra superficie. Bueno, en el caso del ovoide conoidico, el seccionamiento en su superficie se genera a partir del vértice inferior, llegando a la mediana del conoide. En el caso de la gota conoidica, desde una vista frontal, generamos un seccionamiento sobre la diagonal o en alguna de sus paralelas. Las porciones de curvas que forman la curva número 1, en este caso, son media elipse, media ovoide conoidica, media circunferencia y un tercio de gota. En el caso de la segunda curva, se puede ver que está formada por un cuarto de óvalo de Cassini, media elipse y media ovoide conoidica. Como la elipse y la ovoide conoidica ya fueron explicadas, procederá a explicar el origen del óvalo de Cassini. El óvalo de Cassini se origina a partir de la superficie tórica en un seccionamiento que es tangencial al cuello interno y se encuentra entre el cuello interno y el cuello externo. En esta diapositiva pasaré a explicar algunos conceptos básicos dados en la cursada, como son el punto de inflexión, el cual es el punto de la curva en donde cambia su concavidad, de cóncavo a convexo o viceversa, es donde la curva se apoya en la tangente. El empalme, que es el punto en donde dos líneas se unen, y este puede ser continuo o discontinuo según si coinciden o no las tangentes de ambas curvas. La tangente, que es una recta que toca una curva en un único punto, que se llama el punto de tangencia. La recta tangente indica la pendiente en una curva en su punto de tangencia. Para la generación del recorrido espacial utilicé 5 placas. 2 de la curva número 1, 2 de la curva número 2 y una con una transformación de la curva número 1. A la curva número 1 se le realiza una compresión en la elipse para luego en el eje de esa compresión espejar esta curva y unir ambas dos en su punto de tangencia. Posteriormente, como podemos ver, realicé un render sobre la secuencia de armado de las placas ya mencionadas. Y definí un recorrido espacial, el cual se puede resumir como la interacción de dos o más superficies, en este caso las placas. El esquema de color selecto fueron el rojo y el amarillo, los cuales ambos dos pertenecen al grupo de colores cálidos y también son análogos en el triángulo cromático. Ahora podemos ver una breve galería sobre mi maqueta en donde expongo el número de placas, una breve secuencia de armado y un par de vistas de la misma. A modo de conclusión y de cierre, quiero destacar la gran utilidad que fue esta cursada para mí, para la comprensión y la adaptación en cuanto a las nuevas tecnologías y cómo desarrollarme en programas como Fusion en el modelado 3D o en Adobe Illustrator en cuanto a la generación e información de láminas de presentación.